Dice Mateo capítulo 5, entrando en materia, miramos Mateo capítulo 5, dice el versículo 13 en adelante, dice de la siguiente forma, Mateo 5, 13, 14 y 15. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos, mis hermanos, a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor Jesús, en tu nombre santo vamos a predicar esta palabra, este tema, en esta hora. Vamos a enseñar este tema para que muchos lo conozcan, y el objetivo es que te conozcan a ti, Señor, y hagan tu voluntad siempre. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, estamos en Mateo capítulo 5. Esta es la segunda parte y vamos a mirar hasta el versículo 20. Entonces vamos a ir del 13 al 20. ¿Habrá tercera parte? Sí, habrá tercera parte de este estudio de Mateo capítulo 5. Entonces, hemos leído allí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos amados, la vida no es solo vivir. El cristiano que llegue al umbral de ser un buen discípulo tendrá el premio de ser levantado por el Señor Jesús el día que Él venga por su iglesia. La iglesia está aquí. Sí, esa es una realidad muy grande. La iglesia está aquí en la tierra. Todavía está aquí. Y jamás esta iglesia ha estado dormida. Algunos dicen, es que la iglesia ha estado dormida por tantos años. Eso no es verdad. Eso jamás se lo acepto a nadie. La iglesia no está dormida, no ha estado dormida, y el predicador que lo predique así, que se arrepienta y que le pida perdón al Señor porque está hablando mal de la amada del Señor. Esta iglesia ha mantenido despierta siempre, ha mantenido despierta. Lo que pasa es que algunos creyentes, algunas personas que pertenecen a la iglesia, sí han estado dormidos. Ellos sí han tenido un dormitar, pero no podemos decir que la iglesia ha estado dormida como en un conjunto general, de ninguna manera. Así no es. El Señor Jesús nos ha dado un momento muy especial para que aquellos pocos creyentes dormilones despierten y tomen poder de Dios, para que cuando aparezca el Señor, el Maestro, halle a todos, totalmente a todos despiertos. El Señor Jesús, después de haber declarado a sus discípulos las cosas del Sermón del Monte, que vimos hasta el versículo 12, que ya hemos visto y que ya hemos estudiado, después de haber declarado esto, les dice cómo puede cada uno de ellos cultivar y crecer en las bienaventuranzas. Y ahora da mandatos precisos, ahora da el Señor mandatos exactos, unos mandatos muy precisos que le ayudarán a crecer en cada una de esas bienaventuranzas. Entonces comienza a decir el Señor, vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, tendríamos lo primero que ver aquí es acerca de la sal como tal. Vosotros sois la sal de la tierra. En tiempos de Jesús, escúcheme esto bien, en tiempos de Jesús, la sal tenía un valor inmenso. ¿Sí? Y no solo en tiempos de Jesús, en todo tiempo la sal ha tenido un buen valor. Pero hablo que cuando Jesús narró esto, cuando Jesús les dio estas enseñanzas, cuando Jesús les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, es porque las personas tenían un alto concepto de la sal tenía un valor inmenso. Diferentes culturas, entre ellas los romanos, decían que dos cosas eran indispensables en la vida: el sol y la sal. Dentro del valor y las características de esta sal tenemos, por decir, miremos unas 3 o 4. La primera es la pureza de la sal. Solamente bastaba observar ese color blanco de la sal, que deja vislumbrar su pureza. ¿Sí? Se ve la pureza de la sal, se ve que es pura. Alguien dijo una expresión muy popular: la sal es el elemento más puro. Eso dijo alguien. La sal es el elemento más puro porque proviene del sol y proviene del mar. La sal desde épocas primitivas fue una gran ofrenda para darla a los dioses. Los hebreos, que adoran al único Dios verdadero, también a sus ofrendas le agregaban sal. Solo es mirar el Pentateuco y encontrarás que las ofrendas tenían sal, contenían sal. El discípulo de hoy debe tener pureza. Vamos haciendo una aplicación. El discípulo de hoy debe tener una pureza para impregnar con esa virtud que refleja él. Con esa virtud debe impregnar al mundo y darle ese sabor cristiano que la gente está necesitando. La moral, la alta responsabilidad, la honradez, la sencillez, el amor y la fe debe primar en el cristiano. Así como hay unos elementos, el sodio, hay unos elementos característicos de la sal, y la sal está para conservar y para darle sabor a los alimentos, así el cristiano debe impregnar de sus propios elementos de responsabilidad, honradez, sencillez, amor, fe, al mundo. Escuche bien, al mundo. No debe dejar que el mundo lo adultere, le cambie la esencia, sino que la sal, es decir, el cristiano tipificado como la sal, debe darle sabor a ese mundo. La pureza no puede faltar en el cristiano, porque es un ingrediente, es una característica de las más relevantes en la sal. Entonces, la pureza también debe ser una característica muy, pero muy relevante en el cristiano. Tenemos otra característica, y es que es conservante. No existía en tiempos de Jesús un conservante tan grande como la sal. El pescado se conservaba y se sigue conservando con sal. La sal detiene en la carne la putrefacción, es decir, las bacterias putrefactas no se meten a la carne cuando está en buena sal. Los medicamentos tienen sal para poderlos conservar. Casi todo producto lleva un porcentaje de sal para que no se descomponga. Entonces, mis hermanos, tenemos allí como conservante a la sal. Es un conservante grande, un gran conservante. El Señor ordena que el cristiano sea la sal de la tierra. Escuche. El que conserva los principios y valores en el mundo. El que recuerda al mundo cómo es que se agrada a Dios, cómo es que se debe agradar al Señor. Cómo conservar el matrimonio. El cristiano no es el que primero debe salir a divorciarse.
El cristiano debe conservar el matrimonio, conservarlo con pureza. Yo creo que todavía usted está por ahí y allá mentalmente puede estar diciendo amén. El matrimonio es la base de la sociedad y el cristiano está para conservarlo y decirle a la sociedad, mire, aquí está el conservante. Somos conservantes, o sea, conservamos todavía ese mandato de Dios. El cristiano como sal debe ser un antiséptico, escuche, un antiséptico, un desinfectante entonces, que cura al hombre pecador en el nombre más dulce y más glorioso, el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces estamos invitados a ser ese conservante precioso y preciso para el mundo, porque la sal conserva lo que toca. El cristiano debe conservar sus principios y debe llevarlos al mundo y debe hacer que el mundo conserve lo que toque el cristiano, que sea bueno para la gloria de Dios. Tenemos un tercer elemento, y es que la sal da sabor. Esa es una característica de la sal. La sal proporciona sabor. La cualidad, podemos decir que dentro de las más resaltantes que tiene la sal, es dar el sabor a los alimentos. De lo contrario, todo lo que comiésemos sería muy insípido, desabrido, dirían las abuelitas. El cristiano es el que da el sabor a este mundo insípido, a este mundo desabrido, divagando en las tabernas, en las discotecas, en los muladares, entretenido por las cosas materiales y lujuriosas que el diablo le ofrece. Sí, eso es. Aparentemente, qué rico, qué sabor, qué riqueza, qué baile, qué disfrute. Pero, perdóneme, se lo digo con respeto, la Biblia dice que es basura. Que la verdadera esencia, la verdadera sal, el verdadero sabor, lo tiene el que adora a Jesucristo. Ese es el que tiene el sabor, es decir, el cristiano es la sal que le da el sabor a este mundo, aunque el incrédulo diga lo contrario. En tiempos de Jesús se fabricaban grandes hornos de piedra. Y esos hornos donde cocían el ladrillo, donde cocían otras cosas, entre muchas cosas, hacían grandes hornos de piedra, se ponía una base de sal, se regaba mucha, pero mucha sal debajo, y ahí se hacían los hornos encima, ¿sí? Se hacía ese horno encima, se fabricaba ese horno encima. Y entonces, después de que se desbarataban los hornos, después de que ya pasaba el tiempo, se desbarataba el horno, se quitaba el horno, esa sal se endurecía y sacaban esa sal y la regaban en los caminos y esos las mezclaban a veces con algún otro elemento y se asfaltaba, eso quedaba como un pavimento, quedaba allí duro como si hubieran pavimentado, asfaltado el camino. Y entonces por allí pasaban los hombres para la ciudad de Jerusalén, para las ciudades principales de la región de Galilea o de Judea o de todas esas regiones. Y en esos caminos pasaban los hombres y los caballos con las carretas y levantaba el polvo y dentro de ese polvo iba sal, todavía iba sal, un poquito de sal allí. Pero ¿cuál sal era la que se regaba en los caminos? La sal que se sacaba debajo de los hornos. ¿Y por qué? Porque esa sal ya no servía para aplicarla a ningún alimento. Esa sal había perdido el sabor, había perdido todo. Entonces, ya como no servía para conservar nada, ya como no servía para el alimento, entonces la regaban en los caminos y era pisada por los hombres. Y algo de eso que se soltaba quedaba en los zapatos de los hombres y era pisoteada allí, digamos, por los transeúntes, hombres y mujeres que pasaban por allí. Entonces, de razón que el Señor dice, si usted fuere una sal insípida que pierde el sabor cristiano, no sirve sino para ser pisoteada
por los hombres. El Señor está diciendo implícitamente, si el cristiano pierde su pureza, si no conserva sus principios, si pierde su conservante y pierde su sabor, pues no sirve para nada y será pisoteado por el diablo y será pisoteado por la humanidad, y los incrédulos lo dejarán en vergüenza y los incrédulos lo pisotearán. ¿Entiendes el sentido con que el Señor enseñó a su discípulo, a usted como discípulo y a mí y a todos nos está enseñando, diciendo que esa sal es de una pureza grande, de un conservante grande, de un sabor grande, pero que tú y yo no podemos perder ni la pureza, ni el conservante, ni el sabor, porque si perdemos estas características, entonces vamos a ir a parar debajo o por debajo de los pies de los incrédulos, de los malos. Y luego el Señor les dice, vosotros sois la luz del mundo, no cualquier luz. Vamos a mirarlo. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, ustedes son, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, me encanta esta versión. Y si usted la tiene, léelo allí, dice vosotros, ustedes, ya no dice vosotros, sino ustedes, son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. El 15 dice, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en su lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Esa es la traducción lenguaje actual. Este es un gran halago, llamémoslo así. Este es un gran cumplido. Este es un piropo de los grandotes, el más grande que el maestro le haga a ti como seguidor, o a mí, o a cualquiera que sea un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de él. Pero a la vez es una responsabilidad inmensa que él echa sobre alguien. El Señor está pidiendo al creyente que sea un discípulo que llegue a la medida de Él como maestro. Oiga, yo como discípulo, tú como discípulo, llegando a estar a la estatura de Él, a la medida de Cristo. Como dice el coro por allí, a la medida de Cristo. ¿Por qué? Porque San Juan capítulo 9, versículo 5, Él dice, mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Eso dice la TLA. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 9, versículo 5. Pero bueno, entonces el Señor está mirando allí, viendo que ya cuando Él no esté en el mundo, entonces ¿quién va a ser la luz del mundo? Mateo capítulo 5, versículo 15. Vamos a leerlo allí. Mateo capítulo 5, versículo 15. Pero antes quiero decirle que en pocas palabras usted va a reemplazar, yo vine a reemplazar al Señor. Usted dice, yo reemplazando al Señor, no, pero un momento. No, espere tantico, ya se lo voy a explicar. Haciendo las cosas maravillosas, nosotros vamos a reemplazar al Señor. Eso es, por eso le digo, esto es un piropazo, esto es un honor muy grande, pero a la vez es una meta muy, pero muy grande. Los que escuchan al maestro o los que estaban escuchando al maestro, vamos a mirar un poquito acá para que no nos distraigamos. Los que escuchaban al maestro sabían muy bien lo que quería decir el maestro, debido a que en aquella época llamaban a la ciudad de Jerusalén como la ciudad de la luz para los gentiles. Eso era Jerusalén. Jerusalén, sí, decían, sí ven esa Jerusalén que está allá. Oh, es la capital de Israel, hermosa ciudad. Pero ¿sabe qué significa? Esa ciudad es la luz para los gentiles. Y otros decían, sí, es la lámpara de Israel. Entonces, Jerusalén, luz para los gentiles y lámpara de Israel. Los judíos tenían claro que Dios reflejaba luz sobre Jerusalén. Por eso se lo voy a explicar. Usted y yo somos el reemplazo de Jesús, pero escúchelo bien, ¿cómo es? Dios reflejaba la luz sobre Jerusalén. Es decir, que Jerusalén venía a ser como un espejo que reflejaba a las naciones la luz
que no era una luz propia, sino era la luz del Señor. O sea, hacía un efecto como de espejo. Así el cristiano debe reflejar al mundo la luz de Jesús. Ahora sí se lo digo, usted y yo somos la luz. Reemplazamos a Jesús. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero luego Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ustedes son mi reemplazo, pero no brillan con su propia luz, sino que ustedes son como un espejo que están brillando con la luz mía. Amén. Vamos bien, ¿cierto? La gente de esa época tenía una lámpara para alumbrar en la casa. Esa lámpara tenía buen aceite y una mecha de trapo, la cual podía durar muchos días encendida. No se apagaba porque no era fácil conseguir donde volver a encenderla de nuevo. Es decir, no habían cigarrillos, no habían cigarrillos, se cree. Por lo tanto, no habían fósforos. No habían cigarrillos, por lo tanto, no habían mecheras. Entonces, la gente no era viciosa como hoy, aunque se cree que de la antigüedad habían viciosos. Pero como no habían cerillos, no habían fósforos, no habían mecheras, no habían briquettes, entonces la lámpara tocaba dejarla encendida siempre. Siempre tocaba dejarla encendida. Pero ¿cómo? ¿Una lámpara encendida y uno para dormir? Bueno, la gente de esa época tenía su lámpara para alumbrar la casa y su habitación, y esa lámpara entonces había que hacer algo con ella. Cuando salían de la habitación tomaban la lámpara y la ponían debajo de un cajón hecho de arcilla donde echaban el grano. Entonces, allí cuando ya salían de la habitación, metían la lámpara, la bajaban de allá del candelero, o bajaban todo el candelero y lo metían debajo de ese cajón llamado almud. ¿Sí? Así se llamaba el cajón, se llamaba almud. Y lo metían allí para que ¿qué? Para que no alumbrara la casa y tampoco para que no fuera a hacer un incendio, se fuera a caer, fuera a incendiar algo allí y se conservara de todas maneras la luz, por lo que le digo, no era fácil encender la lámpara allí. Y cuando volvían a entrar a la casa, entonces sacaban la lámpara de debajo del cajón de arcilla, del almud, y la ponían en lo alto para alumbrar otra vez la habitación o la casa, dependiendo de donde estuvieran. Entonces, de esa forma sí podemos entender que la gente estaba captando el mensaje de Jesús. Jesús le dice en Mateo capítulo 5, versículo 15, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un almud. Le voy a leer la TLA. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Creo que la Reina Valera dice, nadie pone una luz debajo de un almud. Bueno, entonces ahí está diciendo el Señor que así como se pone la luz en alto y todavía se sigue la costumbre porque nadie pone el bombillo debajo de la cama. No le dice el señor electricista, ¿y a dónde quiere que le ponga este bombillo? Y se póngalo allá detrás del chifonier. No, dice, no, póngalo en la mitad de la sala donde alumbre. Bueno, el Señor dice, así como usted pone la bombilla en alto, la farola en alto, la lámpara en alto, así usted tenga una conducta de la cual no tenga que uno estarle diciendo no haga o esto. No, una conducta intachable, diría, para que los hombres vean esas buenas acciones y alaben a Dios y digan, yo quiero ser como ese cristiano, es que ese sí es un discípulo del Señor. Vamos entendiendo lo que dijo Jesús. Y luego dice el Señor y buen maestro acerca de la ley. Entramos al versículo 17. Capítulo 5 de Mateo, versículo 17, dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla.
La Reina Valera dice, no crean que yo he venido para abrogar la ley. Y yo les digo que ni una tilde ni una jota se quitarán, sino que yo he venido es para cumplirla. O sea, nada se quitará, nada pasará, no pasará ni cielo ni tierra antes de que yo cumpla toda la ley. ¿Cómo así? Tenemos que observar que un judío tenía 4 conceptos para la frase cumplir la ley. Porque pareciera que aquí hubiera como una contradicción. ¿Cómo así que Jesús no dice, yo no vine para quitar la ley? Yo no vine para quitarla, para abrogarla, sino para cumplirla y para enseñarla. Se oiga, pero ¿cómo así? O sea que nosotros tenemos que cumplir la ley. ¿Y si no, no somos salvos? Para esto quiero que usted me ponga mucha atención. Un judío tenía 4 conceptos de cumplir la ley. Primer concepto. Cuando el judío escuchaba cumplir la ley, él pensaba los 10 mandamientos de Moisés, allá de Éxodo 20. Eso podía ser un concepto que él podía traer a su cabeza. Luego había otro concepto. Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que usted se lo sabe de memoria, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. A esa ley se refiere. Esa es la ley que el Señor manda cumplir. Tercer concepto. Toda la escritura. ¿Y qué es toda la escritura? Toda Torá. Es decir, todo lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Todo ese conjunto entonces de los 39 libros que hoy conocemos, eso sería la ley del judío. Cumplir todo lo que está escrito de la ley, los profetas, los salmos, todo eso es la ley, eso es cumplir la ley. Mire que ya van 3 conceptos, pero viene el cuarto, y es, cumplir la ley se refiere a la ley de los escribas o a la ley oral. El Señor Jesús en este pasaje está haciendo énfasis en la cuarta forma, es decir, la ley de los escribas o ley oral. ¿Cómo así la ley de los escribas? Recuerde que los escribas eran un grupo muy especial que se había apartado para transcribir la ley y para interpretar la ley y darle esa ley al pueblo. La ley de los escribas o ley oral, se lo voy a decir de otra forma, consistía en tomar los grandes principios de la ley y convertirlos en miles de normas. Eso era lo que habían hecho los escribas. Un ejemplo. La ley decía, guarde el día de reposo. Es un ejemplo. Guarde el día de reposo. Eso dice el mandamiento, ¿cierto? De los 10 mandamientos, ahí está. Guardar el día de reposo. En ese día, manténgase santo. ¿Qué había que hacer en ese día? Mantener la santidad. No trabaje el 7º día. Es decir, el día de reposo, no trabaje. Ese era el principio. 2 cosas. No trabajar ese día, mantenerse en santidad. Ese era el principio. Pero los señores escribas eran un grupo legalista, judío. Comenzaron a definir primero, ¿qué es un trabajo? Entonces concluyeron que trabajo era llevar una carga. ¿Sí? Entonces los escribas comenzaron a mirar eso. La ley de los escribas. Comenzaron a ver que trabajo era cargar algo. Así de sencillo. Llevar algo. ¿Y cómo así? ¿Cargar algo? ¿Sí? Luego se preguntaron, ¿y qué es una carga? Entonces, miren que son muy minuciosos, vienen de arriba hacia abajo y dicen, bueno, es no trabajar. ¿Y qué es trabajar? Cargar algo. ¿Y qué es cargar algo? Bueno, cargar algo ellos lo definieron como llevar, escúcheme esto, una ramita seca de aromática en su saco, una astilla pequeñita de canela que fuera de un lado a otro y la vecina quisiera prestarlo, no se podía cargar una astilla de canela, ¿no? Los escribas se reunían para declarar si un sastre, escuche esto, había pecado o no al llevar una aguja prendida en su vestido el día de reposo. Ellos se pasaban horas mirando si alguien merecía castigo porque en el bolsillo traía una pluma de escribir. Y esa carga le hacía responsable de haber violado la ley del día de reposo. Los escribas definieron que escribir también era un trabajo, así de que
No se podía escribir en el día séptimo o día sábado, Shabbat. Llevar un bebé en los brazos era también una carga, era un trabajo. Por lo tanto, ninguna mamá debería alzar a su hijo ni siquiera para amamantarlo. Ahí en la cama vaya y acuéstese al ladito y yo no sé cómo haga, pero no lo vaya a alzar porque eso es trabajo y entonces toca apedrearla. Violó el sábado. Los escribas eran los que se encargaban de hacer todas estas miles de normas deducidas de los principales principios, perdone la redundancia, de los principios de la ley. Y los fariseos, que eran otro grupo que se llamaban los separados. ¿Por qué? Porque se separaban de los trabajos comunes y corrientes para observar a la gente quién cumplía la ley o quién no la cumplía. La ley de los escribas no se escribía para todo mundo, sino que era tan rigurosa que debía de aprenderse de memoria. Los niños de 13 años ya debían de aprenderse la ley de los escribas, es decir, los principios con todas sus deducciones. Ya debían de tenerla bien en su mente. Y esa forma oral ya viene por allá por el siglo XI después de Cristo. Los judíos tomaron todas esas leyes orales y las imprimieron, las escribieron, las pasaron al papel. Y a eso le llamaron la Misná. Y luego, más adelante, los judíos hicieron explicaciones de la Misná. Imagínense, las explicaciones solamente la Misná contiene 63 libros. La Misná, es decir, de los 10 mandamientos de Moisés, los escribas sacaron 63 libros. Y luego, los judíos más adelante sacan el Talmud, que es tratar de descifrar qué quisieron decir los escribas con cada uno de sus leyes. A eso le llamaron el Talmud. Explicaciones de la Misná, que ocuparon grandes volúmenes. O sea, la Biblia quedó pequeñita, la Biblia quedó chiquitica, al lado de la Misná y de los Talmud. Jesús, a eso es que se está refiriendo. En la época de Jesús ya existía la Misná, aunque no escrita, pero ellos tenían ya codificado, o mejor dicho, no escrita para el pueblo, pero ellos sí ya la tenían escrita en rollos, tenían esas leyes, ya la tenían clarita. El Señor vino a cumplir la ley. Cuando dice el Señor, yo he venido para cumplir la ley, Él dijo, yo he venido para cumplir los principios de la ley. Es decir, el verdadero sentido, el verdadero significado de cada una de las partes de la ley. No las rudimentarias miles y miles de normas sacadas al antojo por la mente de los escribas y aplicada a la fuerza por los fariseos hacia el pueblo. Vamos a mirar un poquito lo que es acá. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 17. El Señor dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Eso dice Mateo 5:17 en la TLA. El Señor vino a darle el verdadero valor, es decir, quítese tanta rudimentación. Hombre, cosas rudimentarias. No trabajarás el día sábado. Sí, pero un trabajo, romper piedra. Sí, bueno, no rompas piedra. Coser ladrillo, bueno, no cosas ladrillo. Labrar la tierra, bueno, deja descansar la tierra y descansa tú. Pero si su oveja se cayó en un pozo, sácala. Si su hermano está herido, cúralo, sánalo. Es decir, haz lo bueno para la sociedad. No trabajo por hacer, sino un trabajo que sirva, un trabajo que sea bueno, que sea útil para salvar a alguien. No sé si me están entendiendo. Vamos a mirar un poquito el verdadero sentido, entonces. Un poquito, el sentido de la ley de los mandamientos. El sentido de la ley de los mandamientos. Los 10 mandamientos se habían convertido en 643 normas. Escuche.
Los escribas sacaron 643, ellos sabían multiplicar. De 10 sacaron 643 normas. Pero las normas fueron tan relevantes que escondieron el verdadero principio. ¿Y cuál es el verdadero principio? Amar a Dios sobre todo lo creado. Como dijera alguien, amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama de verdad a Dios quiere siempre hacer lo mejor para Él. Y no va a poner a otro en ese lugar para adorarlo o para reverenciarlo. No lo va a poner ahí. ¿Cierto que no? Entonces siempre lo va a poner es a Él. Reconoce que todo fue creado por Dios y por ende hay que cuidarlo. Entonces hay que cuidar también a los demás humanos. Entonces, el que ama a Dios no le hace daño al prójimo. Ese es el principio de la ley. No toque, no vaya, no mire, no suba, no vaya. No, si ama a Dios con todo el corazón y cree que el humano fue hecho por Dios y merece un valor grande, lo cuidará. Le hará buena justicia, lo respetará, le ayudará, le amará como si fuera él mismo. Ese es el principio. No necesita cientos de normas y de prohibiciones legalistas. Jesús vino a hacer eso con la humanidad, a cumplir la ley. ¿Cómo así? Él vino a hacer el bien. Y pide que sus verdaderos discípulos en todo tiempo hagan lo mismo, como la sal y como la luz del mundo. El Maestro cumplió hasta la letra menos importante de la ley, pero en su esencia como tal. Es decir, en su verdadero sentido, no en las normas de los hombres. Y encargó que cada ser humano enseñe esa esencia de la ley, esos principios que se resume en amar al Señor con todo vuestro corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser. Y al lograr esto, entonces amará al que tiene más cerca, al ser humano que tiene más cerca, al prójimo, lo amará como a su propio yo. Haciendo eso, encierra todo el cumplimiento de la ley. No tiene que irse a miles de normas. El Evangelio es la esencia de la ley. Jesús enseñó el Evangelio. Eso dice Marcos 10. Marcos 1, 14, 15, perdón. Marcos 1, 14. Eso es lo que Jesús vino a enseñar. Dice, Jesús enseñaba el Evangelio. Jesús no enseñaba religiones. Dice, y Jesús enseñaba el Evangelio y decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el Señor nos mandó a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la esencia de la ley. Jesús enseña el Evangelio, que traducida la palabra Evangelio es buena nueva, buena noticia para salvación. Una noticia basada 100% en el amor del Señor. ¿Cómo así? ¿Cumplió la ley? Jesús murió por amor de los perdidos, para que fuesen salvos. Usted y yo vivimos en el Evangelio porque Jesús nos amó primero. Él nos dio vida. Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Esa es la esencia de la ley, el amor. Por amor nos salvó, por amor se entregó en la cruz, por amor fue a la muerte, por amor se dejó escupir, por amor se dejó latigar, por amor hizo todo, porque esa es la esencia de la ley. No son normas, no toque, no vaya, no mire, no haga, no suba, no baje, no atraviese, no, es el amor. Entonces, ya tenemos acá no la ley de los escribas, no es la ley de los escribas, no son los 10 mandamientos convertidos en 643 normas, sino es el amor de Dios, el amor del Señor. Vuestra justicia, Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas. Tremendo esto. Si no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, la persona fanática es un escriba. El escriba es fanático. No prenda, no toque, no suba, no baje, no mire, no haga, no salga, no apague la luz cuando se vaya a cambiar, su cuerpo es una vergüenza, es desnudo. Cuando usted apague, vaya, no miren. Todo le es pecado. No toque el balón, no juegue fútbol, no haga, no. Eso es pecado también.
porque es legalista. Él quiere, él deduce qué es pecado. Entonces, esto, lo que dijo el fariseo, lo que dijo el escriba, perdón, a trabajar es llevar una carga. Cargar es si lleva un gancho en el vestido, ya lo está cargando, eso pesa, eso tiene un peso, entonces eso le es pecado. O sea, minucioso. El pensamiento del cristiano hoy no debe ser pegado a la ley, debe estar ligado al amor de Dios. Los escribas y fariseos vivían por la ley de Dios y sus miles de normas. Los cristianos resplandecemos por el amor de Dios. Ese sabor que Dios le da a sus hijos para ser diferentes a lo que es el mundo. Para ser la sal que impregna a otros. Para ser el espejo que proporciona brillo de Dios, como Jerusalén. ¿Se acuerda? La gloria de Dios resplandece en Jerusalén. Y Jerusalén es el albergue para todos los gentiles. El cristiano que tiene el verdadero sentido de la ley, el que tiene el verdadero sentido de la palabra de Dios, de la Biblia, está lleno de amor de Dios y tiene un amor inmenso por el Señor y quiere agradarle de una forma especial a Dios. Y no necesita tantos manuales que le diga, no toque, no toma, no se ponga esa ropa, no se maquille. No tiene necesidad uno de estarle diciendo eso, porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, le dicta en las tablas de su mente. Oiga, no es libre para hacer lo que quiera. No. Entonces, pastor, ahora solo es el amor de Dios. Entonces podemos tomar, fumar, bailar, matar, destruir, hablar mal, hacer, porque somos libres y solo importa el amor. No. Lo que estoy diciendo es que el que tiene la ley de Dios en su corazón, todo lo contrario, no hay que estarle diciendo las cosas, no hay que estarlo acusando, no hay que estar con el manual diciendo, aquí el artículo 24 dice, no toque eso, no toque. El artículo 25 dice, no mate a su prójimo. El artículo dice, perdónelo. No hay que estarle diciendo, perdone a su hermano, sí, perdónelo. Ayúdele con una librita de arroz al otro. No lo mire mal, sí. Hermano, no, mire, no haga así. Hermano, no le tuerza el cabello y no le haga ese mal al otro. No lo haga sentir mal. No se burle, no suba, no va. No hay que decirle eso. El Espíritu Santo que mora en él, que es Dios mismo, le dictará en las tablas de su mente lo que es bueno y también lo que es malo. Y por amor a Dios, con gran gozo, con gran agrado, hará lo correcto. El cristiano o al cristiano que vive para satisfacer la ley escrita solamente, tiene que decírsele y ordenársele lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y ni aún así, escúcheme, ni aún así se amoldará al principio bíblico para tener una justicia plena de Dios y para impartirlas a otras. No podrá hacer la justicia, no tendrá justicia ni él ni podrá impartir justicia a otros. Ella vivirá poniéndose el pantalón en lugar escondido donde nadie la vea. Ella vivirá maquillándose donde el pastor no la vea ni algún hermano la vea. Ella vivirá con aretes y colgandejos y toda clase de cosas donde crea que los hermanos ni el pastor la va a ver. Porque es legalista, se esconde para los hombres, es farisea y es escriba. Ha sacado una legalidad y lo haces para los hombres. Pero si tú tienes la ley de Dios en su mente, en su vida, y trabaja por ella, y vive por ella, y ama a Dios de todo corazón, dice, no, yo estoy solo, pero yo no hago este mal, porque es que yo ofendo a Dios con esto. Yo no me voy a emborrachar con estos amigos, porque ciertamente aquí no está el pastor, pero aquí está Dios, y yo estoy dando mal testimonio, y por mi mal testimonio estos se van a perder, porque cuando yo me vaya, dicen estos evangélicos, toman y se emborrachan igual a todo el mundo. ¿Qué gracia tiene ir por allá a una iglesia? No va a decir, hombre, yo no me pongo estos aretes porque es que aquí no está el pastor. No va a decir, no, yo no me pongo esto porque la gente me conoce que yo soy cristiana. Y si me ven maquillada, y si me ven con aretes, y si me ven con pantalones, y si me ven con esto, van a decir, esta mujer es igual a todas las demás. ¿Cuál es la diferencia entre los evangélicos y nosotras? Es igual, y también dice groserías, y también dice cosas, y también hace y dice, y también coquetea, y es una coqueta con los hombres. Es igual que nosotras, le coquetea al jefe, le coquetea al director de planta, le coquetea al director de embalaje, le coquetea al director de recibo, de despacho. Es coqueta, es igual que nosotras.
Entonces, a ella no hay que estarle diciendo el domingo, hermanita, no sea coqueta, hermanita, no sea así, hermana. No, ella implantará justicia, entonces ella será un árbol de justicia para los demás. Que Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No es qué? No entraréis. No estaréis allí en el reino de los cielos. No podrá. ¿Qué culpa? Así dice la Biblia. Entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en esta mañana, en esta hora, en esta tarde, la hora que sea lo de menos, lo que yo quiero decirle es que Jesús nos manda a ser diferentes. La sal de la tierra, el que le da sabor a este mundo. La luz que ilumina, no con luz propia. Tú no eres una estrella que brillas con luz propia. No te creas ese cuento. Tú y yo brillamos por la luz de Jesús. La luz de Jesús viene hacia nosotros y nosotros reflejamos. Esta gente es diferente. Esta gente es diferente. ¿Por qué? Porque es que es de apellido Ramos. Porque es que es de apellido García. Porque es que es de apellido Méndez. Porque es que es de apellido... No. Esta gente es diferente. ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Alguien dice, es que es evangélico. ¡Claro! Eso es cristiano. Es que Jesús está alumbrando, está resplandeciendo al mundo, está impactando al mundo con el amor grande que es Él, porque la esencia de Dios es que Él es amor. Eso es. Esta se viste diferente. Esta no se ríe de los chistes verdes, esta no pronuncia, esta no cuenta chistes verdes, esta no coquetea a esta no consigue amante, esta le es fiel al marido, le es fiel a la esposa. ¿Por qué será? Entonces alguien dice, es que es evangélico. Claro, eso es. Oiga, ¿cómo así? Y el otro dirá, y luego los evangélicos no, es que los evangélicos no fuman. Y no toman, y luego es que los evangélicos no toman. Y es que es que las evangélicas no andan maquilladas, no se echan una caneca de pintura encima, no se dañan la piel, no dañan su tez, su piel, no la dañan con maquillaje, no se ponen aretes porque no necesitan ponerse en adornos, porque ellas creen por la palabra de Dios que Dios las ha hecho hermosas, y son hermosas así y punto. Y si al marido no le gusta así, pues entonces, ¿por qué no se consiguió una muñeca? Si hubiera conseguido un maniquí. Ya. Es que... No, nada. Es que tiene que agradarme a mí. O su iglesia o yo. Usted ya no se maquilla, usted ya no se pinta, usted ya no hace... Usted desde que se metió a esa iglesia es toda carilavada. Eso. Dice, mijito, es que yo estoy en este mundo no para ser farisea ni escriba, no para vivir de acuerdo a sus normas. Yo estoy para vivir los principios de Dios, y los principios de Dios están inmersos en mi corazón, en mi mente, y yo estoy para agradar a Dios, porque mañana o pasado mañana nos agarra el virus o también nos atrapa el virus maligno, el virus malévolo, o viene la muerte o un accidente, y yo me muero y usted se muere, y yo no voy a ser salvo porque viví agradándole fue a usted. Hice tu justicia, hice la justicia farisaica, la justicia escribana, hice tu justicia, pero yo ahora he entendido lo que Jesús dice. Jesús dijo, yo les digo que si ustedes no hacen mayor justicia que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis al cielo. No se vayan por las minucias. Vayamos al centro de lo que es la palabra. Los principios no los cambiamos. Los principios no los negociamos. Los principios son eso, principios. Los hacemos sentir y los respetamos. Mi hermano, mi hermana, vamos a orar para que vuestra justicia sea mayor que la de aquellos hombres que se habían vuelto legalistas. Vamos a orar para que en nosotros brille la luz de Jesús. Vamos a orar para que nosotros sigamos siendo las personas que le damos sabor a este mundo. Nosotros tenemos el verdadero swing, el verdadero sabor. El cristiano es el verdadero sabor. Si el cristiano faltara en la tierra, y el día que el cristiano falte en este mundo, la tierra perderá su sabor, quedará vana, quedará vacía. Solo servirá para que el diablo entre, el anticristo entre y haga fiesta.